Imitación de Cristo, capítulo 19. Los ejercicios del buen religioso. La vida del buen religioso debe ser valiosa por toda clase de virtudes, para que sea interiormente tal como aparece por fuera a la gente. Incluso con razón en su interior, debe ser mucho más que lo que se ve exteriormente, porque estamos bajo la mirada de nuestro Dios, a quien debemos suma reverencia donde quiera que estemos, caminando en su presencia puros como ángeles. Cada día debemos renovar nuestro propósito e incitarnos a ser fervorosos, como si acabáramos de convertirnos hoy, y decir: ayúdame, Señor y Dios, en mi buen propósito y en tu santo servicio, y concédeme que hoy mismo emprenda el camino de la perfección, porque nada es lo que hice hasta aquí. El curso de nuestro progreso es de acuerdo con nuestro propósito y es necesario que ponga mucho empeño quien quiere progresar acertadamente. Porque si el que propone firmemente falla a menudo, ¿qué será del que raramente o menos sólidamente se propone algo? Pero sucede, de varios modos, que dejemos nuestro propósito. Y una leve omisión en los ejercicios acostumbrados difícilmente sucede sin algún daño. El propósito de los justos depende de la gracia de Dios más que de la sabiduría propia. En Él confían siempre en cualquier cosa que emprenden. Porque el hombre propone, pero Dios dispone, y no está en poder del hombre su camino. Si alguna vez, por razones de piedad o de utilidad fraterna, se deja un ejercicio acostumbrado, se puede recuperarlo fácilmente después. Pero si se lo deja livianamente por desgana o negligencia, es algo muy culpable y resultará muy dañino. Pues por más que nos esforcemos cuanto podamos, aún así fracasamos fácilmente en muchas cosas. Sin embargo, debemos proponernos siempre algo determinado y principalmente con respecto a aquellas cosas que más nos obstaculizan. Debemos examinar y poner en orden todas nuestras cosas, tanto exteriores como interiores, porque ambas sirven para progresar. Si no puedes recogerte de continuo, hazlo al menos de vez en cuando y como mínimo una vez al día por la mañana o por la noche. Examina tu comportamiento, cómo has estado tú en ese día en palabra, obra y pensamiento, porque tal vez en estas cosas has ofendido muy a menudo a Dios y al prójimo. Prepárate valientemente contra las malicias del demonio. Refrena la gula y refrenarás más fácilmente toda inclinación carnal. Nunca estés del todo ocioso, sino leyendo o escribiendo o rezando o meditando o haciendo algo útil para la comunidad. Pero las mortificaciones corporales hay que practicarlas con discreción, porque no son para que las practiquen todos por igual. Lo que no es comunitario no debe mostrarse exteriormente.
porque las prácticas privadas se hacen con más prudencia en secreto. Hay que tener cuidado, sin embargo, para que no seas perezoso para las prácticas comunitarias y muy persuoso para las particulares. Por el contrario, una vez cumplidas íntegra y fielmente las prácticas obligatorias y encomendadas, si sobra tiempo, vuelve a ti mismo según desea tu devoción. No todos podemos adoptar el mismo ejercicio, porque uno conviene más a este y otro más a aquel. También se juzgan más a propósito ejercicios diferentes según la congruencia del tiempo, porque unos tienen más sentido en las fiestas, otros en los días entre semana. Unos los necesitamos en tiempos de tentación y otros en tiempos de paz y tranquilidad. Gusta pensar en ciertas cosas cuando estamos tristes y pensar en ciertas otras cuando estamos alegres en el Señor. En ocasión de las fiestas principales hay que renovar los buenos ejercicios e implorar con mayor fervor la intercesión de los santos. De una fiesta para otra debemos renovar nuestros propósitos como si entonces tuviésemos que partir de este mundo y llegar a la fiesta eterna. Por eso debemos prepararnos con esmero en los tiempos devotos y vivir con mayor devoción, guardando más estrictamente toda observancia, como personas que en breve habremos de recibir de Dios el premio de nuestras fatigas. Y si ese día se retrasara, pensemos que estamos insuficientemente preparados y todavía indignos de tanta gloria como la que se ha de manifestar en nosotros en el tiempo preestablecido, y pongamos nuestro empeño en prepararnos mejor para morir. Bienaventurado aquel siervo, dice el evangelista San Lucas, a quien su Señor al llegar encuentre velando. En verdad les digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Capítulo 20. Amor a la soledad y al silencio. Busca un tiempo adecuado para dedicarte a ti mismo y piensa a menudo en los beneficios recibidos de Dios. Deja las curiosidades. Lee con detenimiento temas que te den más motivo de compunción que de entretenimiento. Si te apartas de conversaciones superfluas y de andar paseando sin hacer nada, así como de oír novedades y falsos rumores, hallarás tiempo suficiente y oportuno para aplicarte a buenas meditaciones. Los mayores santos evitaban cuanto podían el estar entre la gente y elegían el vivir para Dios en su retiro. Alguien dijo: «Cuantas veces estuve entre hombres, volví menos hombre». Experimentamos esto cada día cuando conversamos mucho. Es más fácil callar del todo que hablar sin excederse. Es más fácil ocultarse en casa que poder cuidarse suficientemente fuera de ella. Por eso es necesario que el que quiere llegar a una vida interior de espiritualidad se aparte de la multitud junto con Jesús. Nadie se muestra tranquilamente en público, sino el que gusta permanecer oculto. Nadie habla con acierto, sino el que guarda silencio voluntariamente. Nadie preside con seguridad, sino el que se somete con gusto. Y nadie manda con firmeza,
sino el que aprendió a obedecer de buena gana. Nadie se alegra confiadamente si no tiene el testimonio de una buena conciencia. Pero la seguridad de los santos siempre estuvo llena del temor de Dios. Y aunque resplandecieron por grandes virtudes y gracias, no por eso fueron menos solícitos y humildes en su corazón. Por el contrario, la seguridad de los malvados nace de la soberbia y la presunción, y finalmente se convierte en su propia decepción. Nunca te prometas a ti mismo seguridad en esta vida, aunque parezcas un buen cenobita o un devoto ermitaño. Muchas veces los que la gente estima como los mejores han corrido mayores peligros por su excesiva confianza en sí mismos. Por eso, para muchos, es más útil que no les falten del todo las tentaciones y que sean atacados a menudo, para que no se sientan demasiado seguros de sí mismos, ni se llenen vanamente de soberbia y tampoco se inclinen sin mayores frenos a los consuelos exteriores. Qué buena conciencia conservaría quien nunca buscara alegría pasajera y quien nunca se ocupara del mundo. Cuánta paz y serenidad poseería quien zanjara con toda vana preocupación y pensara solamente en cosas saludables y divinas y pusiera toda su esperanza en Dios. Nadie es digno del consuelo celestial si no se ejercita diligentemente en la santa compunción. Si quieres compungirte de corazón, entra en tu alcoba y aleja el bullicio del mundo, según está escrito: compungíos en vuestros aposentos. En la celda hallarás lo que afuera más a menudo perderás. La celda, habitada en continuidad, se hace dulce, y cuando es más guardada, causa hastío. Cuando es mal guardada, causa hastío. Si al principio de tu conversión la habitas y guardas como es debido, será después para ti una querida amiga y un agradabilísimo consuelo. En el silencio y la quietud, el alma devota progresa y aprende los secretos de las Escrituras. Allí encuentra torrentes de lágrimas con que lavarse y purificarse noche tras noche, para hacerse tanto más íntima a su Creador, cuanto más lejos vive del tumulto mundano. Por eso, Dios con sus santos ángeles se acercará a aquel que se aparta de conocidos y amigos. Es mejor ocultarse y cuidar de sí mismo que hacer milagros descuidando de sí. Es algo plausible para el hombre religioso el salir afuera raramente, evitar que le vean y no querer ver a la gente. ¿Por qué quieres ver lo que no es lícito tener? El mundo y sus concupiscencias pasan. Los deseos sensuales llevan a pasatiempos, pero la pasada aquella hora, ¿qué te queda sino pesadumbre de conciencia y disipación de corazón? Una alegre salida causa a menudo un triste regreso, y una alegre velada produce una triste mañana. Así, todo deleite carnal se insinúa dulcemente, pero al final muerde y mata. ¿Qué puedes ver en otro lugar que aquí no lo veas? Aquí ves el cielo y la tierra y todos los elementos, y de estos fueron hechas todas las cosas. ¿Qué puedes ver en alguna parte que pueda permanecer largo tiempo bajo el sol?
quizás creas satisfacer tu deseo, pero no podrás alcanzarlo. Si vieses delante de ti todas las cosas existentes, ¿qué sería esto sino una vista vana? Eleva tus ojos a Dios en lo alto y ruega por tus pecados y tus negligencias. Deja las cosas vanas a los frívolos y tú dedícate a lo que Dios te ordenó. Cierra tu puerta detrás de ti y llama a tu amado Jesús. Permanece con Él en tu celda, porque no hallarás tanta paz en otro lugar. Si no salieras ni oyeras novedad mundana alguna, permanecerías mejor en una verdadera paz, ya que de vez en cuando te gusta oír novedades mundanas, es necesario que después soportes la inquietud del corazón.